Te doy la bienvenida al podcast de Innocabi, donde mis invitados y yo compartimos experiencias, estrategias, herramientas y modelos de negocio para aportar ideas que te ayuden a potenciar tu empresa o iniciarte en el mundo del emprendimiento. En innocabi.com encontrarás todas las herramientas, contenidos y estrategias que te ayudarán a convertir tu idea en un negocio real. Te propongo un camino apasionante para lanzarte que puede empezar con uno de mis libros, con el curso online de Lean Startup o uniéndote al Club de los Ágiles, una mentoría grupal para mentes inquietas, para personas que están dispuestas a invertir en su proyecto y convertirlo en un negocio real. En innocabi.com encontrarás toda la información. Te espero dentro. Hoy hablamos con Eva Álvarez, abogada, consultora de negocios que guía y asesora a emprendedores para conseguir crear un negocio sin morir en el intento. Porque crear un negocio es mucho más que lanzar un producto o un servicio y porque siempre hay personas detrás que a veces sufren mucho estrés, problemas de todo tipo que terminan afectando a su vida profesional y personal. Así que con Eva hablaremos de cómo crear negocios sin perder la esencia, de cómo compaginar tu vida personal con tu negocio y de pautas para crecer profesional y personalmente y mucho más que estoy seguro que te darán un montón de ideas para aplicar a tu negocio. Y saludo ya a mi invitada de hoy en el podcast de Innocabi. Hola Eva y muchísimas gracias por estar aquí. Hola Alfonso, ¿qué tal? ¿De cuántas cosas vamos a hablar? Un montón, sí. Así que si te parece, Eva, vamos directos al grano, pero antes ponnos un poquito en unas pinceladas de quién eres, cómo has llegado hasta aquí, por qué te dedicas a esto siendo abogada. Wow, a ver cómo resumimos esto. Pues sí, soy licenciada en Derecho y ejercí como abogada. No me preguntes por qué, porque todavía no lo sé. Y ahí entré un poquito en contacto, entre otras cosas, con toda la parte legal de empresas, que no de emprendimiento, sino ya toda la parte legal de empresas, compraventa de empresas, contratos, aspectos legales empresariales. Después dejé la profesión y de manera natural, pues después de unas cuantas vueltas de la vida, empecé a ayudar a quien era mi pareja por aquel entonces en su negocio. Y aquello pues era una pasada, a mí se me ocurrían mil ideas, no solo me metí en la parte orden económico, legal, no sé qué, sino que empezamos pues a proyectar y a poner orden en su negocio. Y cuando esa pareja se terminó, pues la gente de alrededor me empezó a decir, oye Eva, eso que has hecho con él, ven a hacerlo conmigo. Y así, sin darme cuenta, empecé haciendo algo que para mí pues era como súper lógico. No solo entraba en la parte legal, sino en toda la parte de poner orden y dirección a los negocios de estas personas. Por el camino me saqué el título de técnico de protección de datos también, que fue cuando este boom que cambió la ley de protección de datos y tal. Y empecé a legalizar páginas web, también a hacer todos los textos legales y por el camino pues entré en contacto con una consultora de emprendimiento e innovación y terminé pues prácticamente trabajando en exclusiva para ellos durante 4 años y ahí pues fue cuando me metí en toda la parte startups, aceleradoras, incubadoras de proyectos de emprendimiento, formación a emprendedores, etcétera. ¿Qué tal el resumen? Vale, pues muy interesante. Sí, voy a intentar no repetir 40 veces interesante porque lo repito 80 millones de veces. Así que voy a intentarlo. Vamos a hablar, Eva, si te parece, de los pilares de un negocio. Porque muchas veces los emprendedores pensamos que con tener un buen producto o ofrecer un buen servicio ya está todo hecho. Entonces, por lo que te conozco y sé, hay muchos más pilares y por lo que hemos comentado en la intro y por lo que haces tú. Entonces vamos a hablar un poco de esos pilares de los que no se habla tanto, pero que son fundamentales. Pues sí, para mí son fundamentales y es parte de la razón de ser del nombre de Esencia Negocios, que no va tanto por conecta con tu esencia, sino que va por, oye, vamos a volver a lo esencial, que se nos está yendo la pinza un poco, sobre todo en el mundo online, ¿no? Y para mí uno de los pilares esenciales son los números. Si los números no te dan, si ni siquiera has hecho esa preparación de números y esa planificación, vas un poco perdido. Entonces, me quedaría y destacaría los números.
como uno de los pilares bastante fundamentales. Vale. Vale, y relacionado con eso también, ¿cómo buscar la coherencia a la hora de crear un negocio entre la persona, entre los números, entre el emprendedor, el estar todo el día pensando en el negocio? Vamos a hablar un poquito de esa parte. Esta es la clave, esta es la fórmula mágica que cada uno tiene que lograr encontrar, ¿no? Es lo que algunos, bueno, seguro que has leído autores que hablan de esto, ¿no? De la ciencia y el arte de los negocios, que la ciencia está, pues toda esta parte, vale, sí, números, planificación, parte legal, parte estratégica, etcétera, y el arte, pues es primero desarrollar todas esas habilidades necesarias para seguir y no perderte por el camino. Sí. Entonces, ahí para mí no hay fórmulas mágicas, hay una escucha honesta a cada uno desde el principio, eh, un pedir ayuda en varias áreas y, y un ser o tratar de ser coherente en cada uno de los pasos que vas dando en tu negocio. Vale. No sé si quieres que hablemos un poco de la parte personal también, de cómo un Claro. emprendedor se tiene que enfrentar pues al negocio, porque muchas veces lo que nos ocurre es que nos centramos tanto en el negocio, ¿no? Que perdemos un poco esa esencia, nunca mejor dicho, teniéndote a ti aquí, y esa parte, digamos, más, pues yo qué sé, el que hacía deporte, se le olvida hacer deporte, a veces se nos olvida comer, dormimos mal, estamos todo el día estresados. Se nos olvida Cuéntanos. que tenemos amigos, que tenemos pareja. Eso es. Y es normal porque de repente pues, te estás dedicando a algo que te apasiona y claro, es muy diferente trabajar para otro por cuenta ajena que trabajar en eso que tú estás soñando y que estás envisionando todo lo que quieres hacer, que hacer eso te llena de energía, pues las horas se te pasan de manera diferente y se desdibuja esta cosa de pues trabajo de lunes a viernes de 8 a 5, eso no existe. Tú tienes que amoldarte y poner tu propio horario y en ese poner tu propio horario nos tenemos que poner límites y ocurre que al principio cuesta mucho ponerse esos límites porque te encanta lo que haces y además porque lo haces tú todo la gran mayoría de las veces, ¿no? Que comenzamos con presupuestos muy limitados y a veces lo hacemos nosotros todo, cayendo incluso en ese error de es que lo que un profesional podría hacer en menos tiempo yo le dedico 4 veces más por ahorrarme ese dinero que no tengo, ¿no? Ahora mismo. Y eso nos lleva mucho, mucho tiempo y en los inicios puede llegar a ser bastante agotador y tristemente yo lo viví con ese negocio de esa pareja que te contaba al principio y me doy cuenta y veo mucho a mi alrededor que prácticamente todo el mundo le ocurre lo mismo hasta que se dan cuenta y dicen, ostras, estoy agotado, llevo no sé cuántos meses sin ir al gimnasio, me he olvidado de salir a pasear, ya no veo a mis amigos y de repente te das cuenta, bien porque el cuerpo manda señales o porque alguien te pega un toque o algo, y ahí es cuando empiezas un poco a rectificar, pero me doy cuenta que ocurre muchísimo, sobre todo al inicio. No sé Ujú. si tú lo compartes. Sí, sí, y seguro que nos está escuchando muchas personas también que les ha pasado un poco lo mismo, ¿no? Lo difícil es llegar a un punto en el que ya te puedas salir, digamos, de esa carrera de la rata, ¿no? Donde estás todo el día trabajando y todo el día haciendo cosas, pero que tampoco facturas como para poder delegar mucho, entonces acaba siendo eso y salir de ahí, pues hombre, es complicado. No sé si tienes alguna experiencia, algún caso que nos puedas contar de cómo lo han hecho para ilustrar un poquito. Tengo muchos casos, me gustaría no decirte esto, pero sí, la gran mayoría de los casos de personas con las que trabajo no son emprendedores, es decir, no son personas que acaban de empezar, son personas que llevan años con su negocio y que están saturadas y que no pueden más. Y para mí la fórmula para salir es pedir ayuda profesional externa que te ayude a poner orden, que gracias a esa figura externa empieces a poner límites y empieces a aprender a delegar, porque a delegar también se aprende. En mi caso, como te digo, yo estoy trabajando con personas que llevan años en su negocio y que están en ese punto.
tristemente, quien está empezando, de momento, y yo creo que tú lo sabes también, Alfonso, es una minoría a la que se permite pedir ayuda profesional desde el principio y a veces se tienen que ver envueltos en toda esta locura de miles de horas, de muchas dudas, de cometer muchos errores antes de valorar la importancia de pedir ayuda profesional. Sí, es verdad. Y no solamente en el ámbito personal, sino, pues eso, en el profesional, ¿no? En las dos, porque, Claro, es que pues, en realidad no está separado, tío. claro, y eso, muchas veces parece que pedir ayuda de alguien que va a ahorrarte trabajo, que te va a ahorrar disgustos, probablemente. Eso hablábamos antes de empezar a grabar de casos, ¿no? Que hemos visto, pues yo con una tienda online que se han pegado una cagada de espanto y han perdido toda la facturación que tenían. Tú con otro tipo de casos de startups y tal. Entonces dices, joder, solamente con haberlo consultado antes, haber preguntado, te podías haber ahorrado un montón de disgustos. Ya no es que luego tengas que recuperar todo lo que has perdido, no, es que lo podías haber evitado de una manera bastante Sí. sencilla. Vamos a hablar, si te parece, un poquito también del burnout. De eso, Venga. ya que has mencionado startups, emprendedores que ya tienen un recorrido, vamos a hablar un poco de esa parte porque cuando ya tienes un negocio y tienes un recorrido, tienes otros problemas diferentes a cuando empiezas, ¿no? Entonces, vamos a tocar un poco esa parte, si te parece, Eva. Pues ¿por dónde empiezo? Te puedo empezar contando que yo he estado más de un año de baja por eso. Sí que es verdad que yo no era, bueno, yo en esta consultora siempre he sido autónoma, ¿vale? Siempre he sido freelance, profesional independiente, hasta los 3 últimos meses que me rendí, digamos, y pedí que me contratasen y dejar de seguir colaborando con otra gente fuera. Y a raíz de ahí, pues eso, ya nada, duré 3 meses y me rompí. Entonces, te puedo hablar de mi experiencia personal, Sí, sí, por supuesto, sí, sí. pero también te puedo hablar de cómo veo a mucha gente y cómo ha llegado a mí mucha gente en burnout. Mira, recuerdo un caso, estaba yo trabajando, ¿vale? Todavía, y estábamos con la Sociedad de Promoción Económica de Gran Canaria, que tenía una incubadora de startups, y fue justo antes de la pandemia y había un proyecto que era súper chulo y tenía mucho potencial, un proyecto tipo Globo, ¿vale? Pero en Canarias. Y llegó la pandemia, nos encerraron en casa y este proyecto, pues, claro, explotó, aprovechó la oportunidad, lo hicieron muy bien y en menos de 2 semanas, pues esos chavales se encontraron contratando a trabajadores, con muchísimos nuevos clientes y recuerdo que las últimas sesiones de mentoría que tuvimos, el chico estaba súper estresado y me decía, Eva, necesito clases de meditación. Porque tenía muchísimo estrés, porque claro, les había venido súper de golpe eso y no sabían gestionarlo, ¿no? Y es que en cada fase de un emprendimiento y en cada fase de crecimiento de un negocio nos vamos enfrentando a diferentes retos que tenemos que ir aprendiendo a gestionar emocionalmente, energéticamente, para poder sostener eso. Y como te llegue de golpe, no estés preparado, no tengas las herramientas internas para gestionar eso y encima no vayas a pedir ayuda, es que realmente puedes ser tú mismo el bloqueo o digamos, sí, bueno, la piedra que impida a tu proyecto crecer y encima romperte tú por el camino y terminar mal. Sí, la verdad que esos casos, pues son, sobre todo eso, ¿no? Lo que dices cuando hay un crecimiento muy rápido, porque si no, al final es como todo, como la vida, como el deporte, ¿no? Si vas poco a poco y vas aprendiendo poco a poco, pues bueno, más o menos te vas adaptando de alguna manera, ¿no? Pero cuando te llueve algo de golpe, adaptarte a eso es complicado. No sé si tienes algún otro caso por ahí que nos puedas contar o Uf. sobre todo, bueno, igual más que caso, porque si ahora no tienes ninguno en mente, pero sí que, no sé, alguna estrategia que nos puedas contar para intentar evitar quemarnos. Ponernos límites. Muchas de las veces yo recuerdo cuando daba formación a emprendedores y les preguntaba cuál es el motivo que te mueve a querer montar este negocio. Muchas veces se repetía mucho la respuesta de quiero ser dueño de mi tiempo, quiero ser mi propio jefe y eso realmente, esa libertad implica una responsabilidad de la que tenemos que hacernos cargo y tenemos que ponernos límites porque sobre todo las personas que vamos con esto de yo puedo con todo y voy y tiro y aguanto, no nos damos cuenta, nos pasamos por encima y nos podemos llegar a romper.
Entonces, para mí, ese ponernos límites y introducir el autocuidado, sea lo que sea que eso signifique para cada persona, ¿vale? Que puede ser no solo el descanso de dormir, sino el descanso de irte a dar un paseo, de quedar con tus amigos, de cultivar el tiempo en pareja, introducir como esa parte de autocuidado dentro de tu propio horario de trabajo, o sea, como incluso pensarlo y mirarlo como parte de tu trabajo, porque como emprendedores, sobre todo en los inicios, cuando tu proyecto todavía no es un negocio y no se sostiene por sí solo, sino que eres tú quien está sosteniendo a tu negocio, como tú no estés bien, tú te vas a la mierda de tu negocio detrás. Entonces, para mí, mirar ese tiempo de cuidarnos como parte de tu trabajo e integrarlo así es muy importante, porque así no te lo saltas, pero no es fácil. No, no es fácil. Yo, por si a alguien le sirve mi ejemplo reciente, yo me he cogido varias gripes seguidas. Cuando estás hecho polvo no haces deporte, te cuidas menos, duermes peor. Te alimentas peor porque como o te cocinan o Claro, no te da tiempo a cocinar. eso, te alimentas peor, no sales a la calle, no tomas el sol, o sea, que decir, tampoco de tirarte ahí en la toalla, ¿no? Pero no te da el sol, no te da el aire, digamos que no te relacionas con la gente, entonces trabajas más cuando te vas recuperando, ¿no? Cuando estás reventado, pues tampoco, ¿no? Pero entonces es un círculo que se retroalimenta y acabas cada vez más reventado y más hecho polvo, hasta que de alguna manera dices, esto no puede ser. Y a mí un poco, este último mes y medio me ha pasado eso y acabas reventado. Entonces, yo la manera de salir es volver a hacer deporte, forzarme a hacer deporte otra vez, porque Qué eso ya es bueno, como que regula mi vida de nuevo. Y lo que dices, yo al final tengo el deporte metido en el calendario y cuando lo saco de ahí la cago. qué bien. Sí. Así que por si le vale a alguien más como estrategia. Vale, sí que me gustaría hablar un poco también em, de hábitos que nos puedan ayudar, ya que mencionamos esta parte de hacer deporte, de meter el deporte, los buenos hábitos dentro de tu calendario. No sé si tú tienes algunos hábitos que puedas compartir y que te den buenos resultados o que hayas visto por ahí en otros emprendedores, en otras empresas, que les funcionen bien. Pues mira, yo tengo un montón y te cuento que mi vida cotidiana, mis hábitos y mi forma de hacer, digamos, ha cambiado radicalmente desde que yo estuve un año de baja y que me paré literalmente, pues yo miro lo que yo hacía antes y lo que hago ahora y flipo, ¿no? O sea, soy otra persona totalmente diferente y creo que no sería capaz de aguantar el ritmo de antes. Entonces, te voy a contar pues un poco los hábitos de ahora y los que veo en otras personas también a las que veo que les funciona. El que tú has dicho de incorporar el deporte en el calendario como parte de tu jornada de trabajo, me parece como un básico por el que empezar muy bueno. Y da igual qué deporte sea, ¿sabes? Aunque sea salir a caminar 20 minutos al día, media hora al día, si es en horas de sol, pues mejor. Y cultivar y cuidar la vida social también. Fijarte también un ratito, un horario para quedar con amistades. Porque cuando emprendemos, sobre todo si no venimos del mundo del emprendimiento, nos absorbe tanto nuestro proyecto que dejamos esas amistades de lado o dejamos la vida social de lado. Y al final la vida social nos abre la mente también. Y ese compartir te despeja la mente y te abre la mente a nuevas ideas, te ayuda a compartir el momento en el que estás, te descarga, te nutre también de, pues, de relaciones sociales y eso es importante también, al menos para mí. Sí, eso es muy importante. La parte de... Ayer hablaba con alguien sobre creatividad. Eso, que parece que hay gente que es muy creativa y gente que está como, joder, no se me ocurre nada. Pues una manera interesante de que se te ocurran cosas es precisamente exponerte a estímulos que no sean los habituales. Si tú te mueves en el Justo. mundo del marketing, pues lee novelas, ve películas, vete al teatro, habla con gente diferente del mundo del marketing y tu cabeza y deja descansar de vez en cuando a la cabeza, que eso es algo que también nos cuesta mucho a los emprendedores, ¿no? Porque yo siempre tengo que estar o con un podcast o con algo, ¿no? Claro, Entonces, fíjate, aquí
Perdona que te he cortado. Que Nada, aquí nada, no, no. para mí es súper importante también conocer cómo funciona cada uno y cómo es tu energía y cómo funcionamos mentalmente, ¿no? Cada uno. Desde que tú conoces tu energía, pues tú sabes cuál es tu ventana más productiva del día. En el caso de las mujeres, si estamos todavía pues menstruando, identificar esas fases del ciclo y cómo estamos en esas fases del ciclo para adaptarnos a nosotras también es súper interesante. Y en la parte creativa, no todas las personas creamos desde el mismo lugar. Por ejemplo, te pongo mi propio ejemplo, ¿vale? Desde que yo entendí e integré mi energía y cómo me comporto yo y cómo pienso y cómo creo, yo sé que si tengo que crear algo o si quiero crear algo, yo tengo que cerrar todo estímulo externo. Entonces dejo de mirar redes sociales, dejo de mirar noticias, dejo de leer newsletter, dejo de leer incluso a veces. Entonces, cerrando todo estímulo externo, es que a mí me surge la creación, porque si no me contamino todo el rato de los demás. Pero hay personas para las que funciona de manera diferente. Entonces, es muy interesante conocer nuestra energía y conocer desde dónde funcionamos para ponernos a favor. Sí, eso sí, a mí también me pasa mucho. A mí me gusta mucho escuchar cosas diferentes y leer cosas diferentes. Yo qué sé, me estoy leyendo un libro de, yo qué sé, de las galaxias, de los agujeros negros, de tal. Pues yo tengo mil aficiones. Pero sí que es verdad que a mí, por ejemplo, se me ocurren las ideas cuando voy con la bici. Cuando Claro. es o yo que sé, hay mucha gente en la ducha, o cuando vas conduciendo, ¿no? Estás haciendo algo semiautomático que no requiere toda tu Mm. atención y todo tu cerebro, hombre, igual conduciendo no es el mejor ejemplo, vamos a dejarlo en la bici. Y entonces ahí es cuando no, cuando surge la chispa y cuando se te Mm. ocurre algo que hasta ese momento no se te había ocurrido. Mm. Entonces, no sé si a ti te pasa parecido o no. A mí me pasa y tengo súper identificados los momentos y son, bueno, dependiendo de cuánto medite ese día, porque también yo prácticas que tengo integradas en mi día a día, pues es entrenar, yoga, meditación, y en periodos donde reduzco mucho los estímulos externos y me dedico más a meditar bastante, pues yo tengo una franja mágica, que yo la llamo, y es, yo me tumbo a dormir y antes justo de quedarme dormida en ese estado, ¿vale? Que incluso científicamente pues hay unas ondas que explican eso, a mí es donde me vienen las ideas. Entonces yo tengo mi móvil ahí y me pongo a grabarme y empiezo a hablar y ya luego pues al día siguiente me escucho y ahí me vienen las ideas. Y luego cuando estoy en la playa. Qué bien, ¿quién pudiera? Yo que estoy Entonces, aquí no, era bastante desesperante. Yo recuerdo estar trabajando en una consultora y pillarme a lo mejor un par de días para irme un fin de semana largo a la playa y era una putada porque yo me tenía que ir con una libreta y un boli porque estaba tumbada ahí tomando el sol y todo el rato me venían ideas de todos los talleres y todas las formaciones que tenía que dar después. Entonces, pues claro, me ponía a escribirlas todas y al final era un poco frustrante porque decía, hostia, si es que me he cogido un par de días de vacaciones y estoy aquí trabajando, aterrizando toda la información. sí, sí, sí. Pero bueno, a mí lo del boli y la libreta me descarga mucho. A mí me suele pasar algunas noches que, joder, si me despierto, como me empieza a pensar en algo, en alguna idea o lo que sea, ya le he cagado, porque ya no pego ojo. Entonces, eh, yo creo que lo he contado alguna vez, suelo tener un boli con una libreta y por lo menos me apunto la idea y mira, intento que se me quite a ver si me duermo de nuevo, porque si no es una liada. Y esto, conociendo las ondas cerebrales, pues tiene su explicación científica también, es muy interesante. Sí. Háblanos un poquito de la meditación y el yoga. ¿Cómo te ayuda? ¿Cómo lo practicas? ¿Si llevas mucho tiempo haciéndolo o no? Pues yo empecé con la meditación antes que con el yoga, que suele ser un poco el camino diferente. Yo empecé meditando en el 2016 y, y a mí me ayudó, bueno, entre otras cosas, ¿vale? Con el entrenamiento consciente también y la alimentación, o sea, hubo un cambio de hábitos de vida y fue gracias a eso, o eso fue el sostén que a mí me ayudó a dejar mi profesión como abogada y a hacer todo el cambio. Bueno, pues de ahí empecé a practicar yoga porque pues siempre he venido mucho del mundo del fitness y como que me faltaba el cuerpo al sentarme a meditar. Era una cosa... Y, y a mí me ayuda mucho a autoobservarme, a no enredarme tanto en los pensamientos
y en el drama, que tiendo mucho, si no a irme al drama, a escucharme y desde ahí a escuchar al otro también. Y a calmar la mente, como te decía, a llevar nuestro sistema a un estado más bajito, más calmado, desde el cual uno piensa diferente. Vale. A ver, yo siempre he sido muy racional y muy... O sea, yo no he meditado nunca, va así, a grandes rasgos. Imagínate que hay personas que nos están escuchando que tampoco. ¿Qué consejo les darías para empezar? ¿Qué horas son mejores? Si es que las hay, no tengo ni idea. ¿Cómo se puede empezar a meditar? Pues mira, para mí lo primero es bajar al cuerpo, sobre todo en las personas que tenemos trabajos muy mentales y que al final nuestro cerebro es nuestro principal instrumento de trabajo. Como estamos todo el día en la cabeza y además todo el día recibiendo estímulos por los ojos o viendo o escuchando y procesando información, necesitamos bajar de la mente al cuerpo. Si no, sentarte para tratar de parar la mente, o sea, ya te puedes ir 7 años al Tíbet para intentar encontrar y conseguir 2 minutos de lo que se podría llamar estado de meditación. Para mí, bajar al cuerpo es súper importante. Entonces, por ejemplo, eso que tú dices, pues cuando voy en bici, cuando hago deporte, tú estás de otra manera, es porque has bajado al cuerpo y desde ahí después es mucho más fácil sentarte y poder entrar en estados más cercanos a la concentración y a la meditación. Entonces, la recomendación que yo daría es, primero, busca cualquier cosa, da igual qué deporte sea, lo que sea, sal de la mente y baja al cuerpo. Vale. Y una vez que estás ahí en el cuerpo, digamos... Conoce tu respiración. Atiende a tu respiración. La respiración nos da muchísima información también de cómo nos relacionamos con la vida y de cómo incluso estamos relacionándonos con nuestro negocio. Esto, o sea, es que se pueden hacer interpretaciones muy interesantes. Yo es que soy muy friki de esto, entonces, como yo vengo de este mundo, pues lo relaciono todo con los negocios. Sí, no, cuéntanos, porque yo de esto sí que no tengo ni idea. A mí me dices que la respiración refleja cómo es tu negocio y me hacen los ojos chiribitas. O sea que yo Refleja todo lo cómo... que nos puedas explicar, perfecto. La respiración al final está reflejando cómo te estás relacionando con la vida. Y un negocio, pues es parte de tu vida también, ¿no? Entonces, cuando tú inhalas, estás abriéndote a recibir. Y cuando exhalas, estás entregando y soltando. Entonces, fíjate qué interesante llevarnos esto también a los negocios y a las ventas, ¿no? O sea, observa cómo inhalas. Si inhalas súper rápido, hasta con cierta ansiedad de lo quiero todo, o si eres capaz de sostener una inhalación larga en el tiempo, de manera que sea un flujo más largo e incluso entra más, ¿vale? Y más continuo. Observa también qué tan capaz eres de retener esa respiración dentro de ti. Eso nos está hablando de qué tan capaz eres de sostener eso que estás recibiendo al loro, porque aquí podemos estar hablando de clientes, de ventas, etcétera. Y al exhalar, observar también cómo es esa exhalación. Si queremos soltar el aire de golpe porque nos ha dado ansiedad estar con los pulmones llenos aguantando la respiración, si podemos soltarlo de manera más ordenada. Esto nos está hablando de incluso las personas que somos más propensas a dar todo el rato y nos cuesta más recibir, y hablo en primera persona del plural porque yo me identifico ahí. Nos está hablando también de las resistencias que tenemos muchas veces o de las desconfianzas que tenemos a dar, porque si tú observas detenidamente tu respiración te darás cuenta que a veces no soltamos el aire del todo, nos guardamos siempre un poquito. Nos cuesta vaciar los pulmones. Y observa qué tanto aguantas con los pulmones vacíos, sosteniendo ese vacío. Ese vacío nos está hablando de incertidumbre, nos está hablando de muerte también, nos está hablando de cambio. Hay personas que sienten mucha angustia al sostener esa
respiración, bueno, esa retención a pulmones vacíos. Y sin embargo hay personas que se sienten súper cómodas ahí, que suele ser un perfil al que le cuesta más la estructura, aterrizar las cosas a tierra, construir. Y al final pues se trata siempre de encontrar el equilibrio para no perdernos y de utilizar, bueno, pues eso donde nos sentimos cómodos a nuestro favor y trabajar un poquito eso donde estamos sintiendo un poquito más de angustia. Entonces la respiración es muy interesante como forma de observar cómo inconscientemente nos relacionamos con la vida. Ujú. Vale, muy, muy interesante. Si te parece, bueno, lo he vuelto a decir. Si te parece, Eva, vamos a hablar un poquito, vamos a volver a tus hábitos. ¿Cuándo meditas? ¿Cómo lo haces? ¿Cuándo eres consciente de tu respiración? Si es todo el día o son momentos puntuales. Cuéntanos un poco para Vale, que nos hagamos una idea. Los que no hacemos nada de todo esto, pues ¿cómo se mira, puede hacer? yo te diré que estoy muy feliz y orgullosa de haber soltado mis hábitos, porque, y aquí es muy importante conocernos, yo venía de una estructura muy rígida, una estructura interna muy rígida y una estructura mental muy rígida que me servía como sostén para sostener toda la carga de trabajo que yo tenía, porque yo participaba en muchísimos proyectos a nivel nacional, la carga de trabajo era grande y yo utilizaba mis prácticas para sostener todo ese trabajo, ¿no? Entonces, parte del proceso que yo tuve que hacer fue soltar la rigidez del orden y la estructura. Y me permite un poquito fluir. Entonces, pues si un día no me apetece, no lo hago, pero sé que está ahí, ¿no? Pero sí que me gusta empezar el día conectando, o sea, despertando el cuerpo y luego sentándome un ratito a meditar, a leer, a escribir, ambas o solo una, depende. Y a mitad del día también me gusta hacerlo. A mitad del día, pues después de, pues eso, unas cuantas reuniones, lo que sea, antes, por ejemplo, de irme a comer algo, sí que me gusta hacerme una práctica o de entrenamiento o de yoga así rapidita y sentarme un ratito a ver cómo está mi respiración, a calmar la respiración, irme a dar un paseo al sol, por ejemplo, lo que sea, y regular un poco eso. Y terminar el día también me gusta mucho terminarlo así. Pero no es un hábito y tú No, estarás pensando, me río, o sea, no, desde luego no me río de lo que estás contando, me río de mirarme yo a mí mismo, ¿no? Y con 3 críos, claro, digo, la madre de Dios, al mediodía imposible, a la tarde imposible, porque ando de chofer para aquí y para allá, extraescolares, recogerlos, no sé qué. claro, pero yo no tengo Claro, hijos. sí, sí, o sea, quiero decir que luego cada uno en en su vida personal que lo amolde como quiera, Claro. ¿no? Pero, Hmm. Claro, esto, por ejemplo, pues cuando yo trabajaba para la consultora, esto no se podía hacer. Sí que es verdad que la mañana y la tarde sí que eran para mí, pero por el día pues ibas como podías, ¿no? Y ahora pues tengo la suerte de poder hacerlo y lo hago. Lo hago porque si no, yo llego a la tarde y no soy persona, no puedo pensar ya. ya. Entonces, lo tengo que hacer por eso. Sí, sí. Vale. Esto me parece que es un aprendizaje fundamental. No sé si tienes algún otro aprendizaje de estos últimos años que digas, joder, más vale que estoy haciendo esto o yo qué sé, este error que cometí en su día, pues me ha llevado ahora a que tenga una vida pues mucho más saludable, ¿no? Digamos. Buah, te diría, no sé, son tantos los aprendizajes y además creo que todavía los estoy destilando, pero el que más, o uno de los que más a mí me ha marcado es el escucharme y ser coherente con mis valores y con el estilo de vida que quiero tener. Porque si yo me hubiera escuchado y hubiera sido coherente conmigo, yo no habría aguantado todo lo que aguanté hasta romperme, sino que habría buscado alternativas y soluciones antes para no llegar a ese punto en el que me afectó no solo al nivel de dejar mi trabajo, sino que mi vida literalmente se paró durante más de un año. Ya. Lo que pasa es que ver eso antes es muy complicado, ¿no? O sea, es complicado, quiero decir. Es duro, porque cuando tú estás llevando una vida que sabes que no es coherente contigo, hay que ser muy valiente para romper eso con el coste hundido que tiene de, fíjate, ¿no? Todo lo que he currado para esto, hasta dónde he llegado, que ni tan mal, aunque no sea
los comos que a mí me gustaría, pero bueno, pues ni tan mal, ¿no? Entonces, pues uno va tapando un poco, va echando tierra, así, bueno, ya cambiarán las cosas, ¿no? Bueno, yo puedo, tampoco está tan mal, ¿no? Bueno, en el fondo, mira qué bien que trabajo con emprendedores, ayudo a las personas, jo, qué guay, aprendo mucho, no sé qué, pues en el fondo me gusta mi trabajo, vas tapando hasta que explota. Y es duro mirarlo. Y además en la sociedad tenemos muchas vías de escape para paliar esos síntomas que nos están hablando. ¿Y consideras que has simplificado tu vida desde esa etapa anterior o no? ¿O ha sido otra serie de acciones? Porque a mí lo de simplificar es un concepto que me gusta mucho en general, porque tendemos a complicarnos la vida siempre, a más, a puedo hacer más. Y entonces, el Mm. concepto de simplificar a mí me resulta siempre muy atractivo, pero a la vez muy difícil. Entonces, no sé en tu caso si has simplificado o no, o si tienes cosas que todavía te gustaría simplificar. Pues hay cosas que todavía me gustaría simplificar mucho más, pero sí, radicalmente sí. Sí, porque, bueno, era un poco lo que te decía antes. Yo miro hacia atrás, miro todo lo que hacía y me echo las manos a la cabeza de, pues, pero ¿cómo era posible que yo aguantase todo ese ritmo y a la vez haciendo tantas cosas? Y ahora hay un ritmo diferente, incluso no hay ansias, ¿sabes? Que esto ocurre mucho cuando nos metemos a emprender, que queremos el resultado ya y tenemos que recorrer el camino para conseguir ese resultado. Y yo no sé si yo siempre digo que llevo desde el 2018 preparándome para darme el permiso de hacer esto por mi cuenta, porque aunque yo fuese autónoma y freelance, siempre estaba como bajo el paraguas de una consultora que era la principal con la que trabajaba y alguna puntualmente con la que colaboraba, ¿no? Y gracias a ver a tantos y tantos emprendedores y ver tantos y tantos errores, y a la vez tantas cosas que sí, ¿no? Y tantas cosas que no, siento que tengo claro ahora cómo lo quiero hacer y el camino. Y que el camino es necesario para el resultado. Y Sí. además es el que te va a dar el resultado, ¿no? Y para mí eso sí, me da bastante simplicidad a mi vida y además veo mucho que la gente se complica mucho la vida en buscar soluciones como súper complicadas para algo que puede ser súper sencillo y que mejor empezar por lo sencillo, ¿no? Esto es muy filosofía Lean Startup, de espérate, sal con esto, vamos probándolo y luego ya Sí. vamos pivotando y vamos viendo, ¿no? Pero me falta mucho todavía de simplificar de procesos emocionales, Alfonso, que Sí. obviamente influyen en el negocio. Ujú. Sí, sí, y sobre todo eso, esa palabra clave, una de ellas que has mencionado, que es el ansia, ¿no? Que muchas veces Hmm. tenemos el ansia por hacer cosas, por avanzar, y muchas veces también es culpa de compararnos con gente que está mucho más adelante que nosotros, digamos, en el recorrido, y cuando nos tendríamos que comparar con cómo eran esas personas, ¿no? Justo. En el momento en el que nosotros estamos ahora, ¿no? No O vale con cómo eras compararte tú, o o cómo con eras cómo tú. eras tú, porque cada uno trae sus circunstancias, su mochila, ¿sabes? Habrá gente que tiene familia, hijos como tú, habrá gente que no, habrá gente que está pagando una hipoteca, hay personas que ni siquiera están pagando alquiler. Entonces, cada uno venimos de un camino diferente, partimos de un punto diferente y yo creo que podemos mirar hacia los lados y hacia esas personas que nos inspiran más que para compararnos, para aprender de lo bueno, o sea, de lo que sí queremos y de lo que no queremos, ¿no? De ambos. Sí. Sí, que muchas veces nos pasa. Ayer lo hablaba con Chema Carrasco, que le entrevisté en el podcast también, y él me decía, dejad ya de leer biografías de grandes emprendedores y tal, que cada uno es diferente, y tiene mucha razón en eso, ¿no? Al final queremos compararnos con Elon Musk, con Steve Jobs, y leemos su biografía y nos creemos que podemos hacer algo parecido o igual, cuando la realidad es que Steve Jobs tenía Steve Jobs o cualquier otro emprendedor con el que lo tengamos como referencia o que conozcamos lo que sea, y cada uno tiene sus circunstancias y cada uno tiene que ir adaptándose a lo que tiene, ¿no? Entonces,
Ahí ese es un punto interesante. Sí que, Eva, no sé si quieres comentar alguna cosa más, si nos hemos dejado algo que pueda ser interesante. Pues no sé, yo me tiraría un buen rato hablando contigo, Alfonso, sobre startups, emprendimiento. Sí, la verdad que yo también. No sé si tienes alguna recomendación interesante. Algo que suelo preguntar a todas las personas que visitáis el podcast es que nos recomendéis algún contenido interesante, un libro, un blog, un podcast, lo que tú quieras. Wow, hay tantos. Un libro, un blog, un podcast. Lo que tú quieras, vamos, no tiene por qué ser uno de cada, ¿eh? Puede ser alguno que tengas por ahí de referencia o algún libro que digas, joder, cuando lo leí, pues aprendí yo que sé lo que y me parece interesante, o simplemente una novela, vamos, que no tiene por qué ser tampoco de temas... Mira, te voy a recomendar un libro que yo siempre les recomendaba, es un libro muy básico, ¿vale? O sea, y además sirve no solo para emprendedores, sino para todo el mundo en la vida. Y yo se lo recomendaba a los chavales yo daba unas conferencias en los módulos de formación profesional de la Comunidad de Madrid, que tienen una asignatura que se llama Fomento del Emprendimiento. Sí. Pues de la mano del Ayuntamiento de Madrid daba unas conferencias ahí a los chavales y les recomendaba siempre un libro de lectura muy rápida, que es el libro de La Buena Suerte, que es de Alex Rovira y de... Ay, está con otro autor que no recuerdo el nombre. Creo que es Fernando Trías de Bes, pero no recuerdo el nombre. Bueno, La Buena Suerte es un libro súper cortito que se lee en 2 horas y es muy básico, tanto para personas que están emprendiendo como para personas que no están emprendiendo e incluso para adolescentes. A mí me parece un libro muy bonito, con un mensaje que si se quiere leer con esa profundidad, nos da pues grandes aprendizajes para la vida. Uh-huh. Vale, perfecto. Pues ahí lo dejaré y ahora sí que ya las personas que quieran saber más de ti, que quieran, bueno, conocer más en profundidad lo que haces, apuntarse a alguna de tus formaciones, ¿dónde te pueden encontrar? Pues esencianegocios.com, ahí se pueden suscribir a la newsletter, que de vez en cuando mando alguna cartita reflexionando, y en Instagram en esencia.negocios, que de vez en cuando pues también comparto algo. Vale, perfecto. Pues ahí lo dejaré también en las notas del programa y nada, Eva, solo me queda darte las gracias. Creo que ha sido una charla muy chula donde hemos tocado diferentes temas, Sí. algunos de ellos que yo no controlo nada en absoluto, como el de la meditación, así que me ha venido muy bien por lo menos para tener ahí la puntilla para luego investigar más. Así que muchísimas gracias. Gracias a ti, Alfonso. Muy bien, y muchas gracias también a las personas que habéis llegado hasta aquí. Espero que hayáis disfrutado, aprendido con Eva y, por supuesto, como siempre, nos vemos en el siguiente episodio. Un saludo. Espero que este episodio te haya ayudado y te haya aportado experiencias, estrategias y herramientas que te ayuden a potenciar tu empresa o a iniciarte en el mundo del emprendimiento. Recuerda que en innocabi.com encontrarás todas las herramientas, contenidos y estrategias que te ayudarán a convertir tu idea en un negocio real. Puedes empezar con uno de mis libros, con el curso online de Lean Startup o uniéndote al Club de los Ágiles, una mentoría grupal para personas que están dispuestas a invertir en su proyecto y convertirlo en un negocio real. Toda la información en las notas de este episodio y, por supuesto, en innocabi.com. Nos vemos dentro.